Pero atención, si estás interesado, no sé, en dejar la bicicleta o dejar el patín y comprarte tu carrito, como mi camarógrafo Cristian Bazán, que está interesado en comprarse un seminuevo. No sé cuánto de presupuesto tendrá, pero sobre precios y más vamos a conversar con Julio Guamán. Él es docente del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hay una cifra muy interesante, ¿no? En 2024 se han vendido alrededor de 490. 495.000 carros seminuevos. Una cifra bastante alentadora. Ojo, es un poquito menos, un cachito, Ajá. 0.3% menos que el año pasado, que el 2023. Ok. Ya, pero es 4% más que el 2019, prepandemia. Entonces, de alguna u otra manera, mucha gente está mirando a estos carros seminuevos. Sin embargo, quiero hablar primero de los riesgos. ¿Qué te parece, Julio? Claro que Porque sí. efectivamente comprar un carro seminuevo también entraña ciertos riesgos de que, por ejemplo, no se cumpla con los requisitos mínimos. Exacto. A veces, para empezar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de uno? Comprarse un carro, ¿para qué? Ajá. ¿Y cuál es tu presupuesto? Si yo necesito, digamos, para dos tipos, ¿no? Para mi uso personal, de mi casa, mi familia, salir a pasear, perfecto. ¿Cuánto es tu presupuesto? Bajo ese presupuesto tú eliges marca y modelo para poder acceder a ese vehículo. En segundo lugar viene para trabajo. Por ejemplo, muchos tipos de trabajo que tenemos acá en el país, ¿no? Hasta delivery, etcétera. Claro. Entonces, ese es otro tipo de carro. Entonces, ¿para qué lo necesitas? Eso se tiene que buscar en el mercado. Eso es importante. Entonces, antes de pensar en comprar un carrito, primero definir para qué se necesita el vehículo. Exacto. ¿Para qué lo necesito? Ok. ¿Uso personal o trabajo? Y Ya. mi presupuesto. Ok. ¿Cuánto cuesta? ¿Con cuánto contengo? ¿Cuánto tengo? ¿No? Ese es el presupuesto. Si hablamos de un carro seminuevo, tendríamos que hablar de un carro con cuánto tiempo de antigüedad, por ejemplo. Lo ideal sería 5 años. No exceder mucho de 10 años. Ya, podría ser 10 años de repente por el presupuesto, por todo ello, ¿no? O sea, de Conlleva mucho. 2014, 2015 2015 para promedio. adelante. 2014, 2015 para adelante sería un buen carro. Un buen carro. Ok. Hay mucha gente que dejan sus carros, dice, oye, ya me compré un carro, ya pasó cierto tiempo, entonces lo dejo en segunda mano y lo puedo comprar eso, ¿no? Correcto. Ahora, ¿qué tipo de situaciones o a qué tipo de situaciones hay que estar alertas cuando nos compramos un seminuevo, un carro que es de segunda finalmente, ¿no? Exacto. Es seminuevo, pero se dice de segunda, Mira, ve, entonces, hay ¿a qué muchas- tenemos que estar alertas? Por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que tenemos que ver cuando vamos a comprar un carro y vamos con una persona que nos quiera vender a persona particular, porque hay dos opciones, o compras a una persona particular o compras a una empresa. Claro, un Que puede ser concesionario. Un concesionario. Correcto. Perfecto. El Ajá. concesionario no hay problema porque al final te lo va a vender con la garantía y el nombre de la empresa. Correcto. Pero si es una persona, ¿cómo saber si ha llevado el control de los mantenimientos? ¿Cuántos kilómetros tiene realmente? La realidad de la historia de ese vehículo. Se le pide el historial. Todo carro tiene un cuadernillo donde se le anotan los kilometrajes de servicio realizado. Eso me sirve para poder ver cómo está el vehículo, cuán buen control lo ha llevado el vehículo, ¿no? Sin hablar de marcas específicas, pero ¿cuáles son los modelos, digamos, más preferidos por los peruanos en este 2024? Mire, ve, hay dos modelos que sí se eligen bastante. Son los sedán y los SUV o los SUV. ¿Ya? ¿Ya? Y ahorita también se han tenido muy buena acogida los crossover. Los crossovers ¿Cuáles son los crossover? Los crossover es una combinación entre un sedán, que viene a ser un auto con maletera, y un Ok. SUV, que viene a ser un auto con puerta posterior. Ah. La unión de los dos sale este carrito. Una suerte de híbrido. Algo así, más chiquito, más compacto, Sí. y lo utilizan muchas personas. ¿Por qué? Porque aparte de ser compacto, también es accesible, ¿no? Claro, claro. Qué interesante. ¿Y de qué precios estamos hablando? A ver, para el Mire, bolsillo de quienes nos un están carro de viendo. segunda puedes conseguir, dependiendo de la procedencia, puede ser japonés, coreano, etcétera, o europeo, y también hay marcas chinas. Ajá. Entonces, ¿de qué costo? Estamos hablando de 10.000, 15.000, 20.000 dólares. Ojo, ahí hay que ver dos cosas, año y kilometraje. Ok. El año es muy importante, ya habíamos hablado un año promedio. Ajá. El kilometraje. Sería muy recomendable que no exceda los 100.000 kilómetros. A ver, entonces esos dos datos importantes. Atención. En casita, tomen nota, tomen nota. Entonces, máximo 10 años de antigüedad Y y que también no exceda 100, máximo 150.000 kilómetros. 100 a 150.000 kilómetros. Claro, Nada más. Porque mire, ve, un año lo ideal sería que deberíamos tener los 5 años. Ajá. Y si yo compro un carro con más de 200.000 kilómetros para adelante, ¿cuánto más le voy a dar yo? Claro. Entonces es mucho tiempo, ¿no? Mucho recorrido ya. Para quienes quieren comprar un carro por primera vez, un seminuevo, ¿es una buena opción? También, claro que sí. Todo depende de tu poder adquisitivo.
Porque podríamos también, ya que hablábamos de cosas híbridas, ahora mucha gente puede comprar un carrito, bueno, para su uso personal, pero por horas puede también trabajar con los aplicativos. Por supuesto, hacer taxi claro con un que sí. aplicativo. Tú puedes salir de tu trabajo, por Exacto. ejemplo, entras a las 7 de la mañana y sales a las 3, 4 de la tarde, Ajá. tienes 4 o 5 horas más para Claro. hacer un aplicativo. Y te ganas un dinerito más. Un extra Claro. como que se puede servir. Y otro de los puntos muy importantes también es el sistema de combustible. Ah, Claro, porque yo me puedo comprar un carro con un combustible, por ejemplo, que es la gasolina, y le puedo hacer el famoso conversión. Y tenemos dos combustibles que sus precios son muy económicos, como por ejemplo el GLP y el GNV. lo ideal entonces sería GLP y GNV. Eso también Si es un queremos, punto. digamos, un carro que Si es sea de uso amigable particular. con nuestro bolsillo. Claro, si es para uso particular, yo recomiendo GLP. Ajá. Y si es para uso ya empresarial, porque ya al tener un carro para empresa, recomiendo el GNV. Ahora, ahí también hay un punto, ¿no? Ajá. Los dos combustibles acortan la vida del motor, pero todo depende del buen mantenimiento, del buen uso de mantenimiento que le des al vehículo, el cuidado que le des al vehículo, ¿no? Y un seminuevo, ¿cada cuánto tiempo hay que llevarlo precisamente a una revisión completa? Porque no es lo mismo seminuevo que un carro recién salidito del horno, por decirlo de alguna manera. Claro que sí. Mire, ve, el fabricante recomienda 5.000, 7.500. Ajá. Póngale, en nuestro país tenemos un promedio de 5.000 kilómetros de mantenimiento. Eso es toda la vida del carro. Nace con 5.000 kilómetros y muere hasta 5.000 kilómetros. Claro. Cada 5.000 kilómetros realizarle su mantenimiento. Nuevo, seminuevo o usado, como quieran verlo, ¿no? Y un carro de los antiguos, de repente, no sé, se me ocurre hasta un bolocho, ¿no? El famoso Pero que tiene boloche. motor nuevo, los bolochos, los Volkswagen, son muy atractivos, ¿no? Claro que Ahora sí. los tunean y Mire, quedan El espectaculares. famoso bocho, lo Ajá. podemos hacer lo que queramos. Areneros, Claro. corre. Le cortamos el techo. Le cortamos el techo. Exacto. Creo que en Ica, en las dunas, ahí lo utilizan como Sí. eso también. Sí. Lo podemos tunear para de repente hacer un auto deportivo. Claro. Hay carros bocho que lo han hecho hasta para piques. Increíble, ¿no? Es un carro, una maravilla ese carro, es adaptable para todo. Y además el fierro que tiene en Julio, con lo que ha sido fabricado, es súper duro. ¿Ah? Los Resistente. carritos de ahora, Dios no lo quiera, ¿no? Pero tienen un choquecito y como acordeón se destrozan. Al Volkswagen no le hace nada ni un maremoto. Claro, lo que pasa es que los carros de ahora, como dices tú, eso que se destroza tiene un sentido. Ajá. Y eso se llama seguridad. Ajá. Es la seguridad activa y pasiva. Los carros de hoy en día, los modernos, digamos, de este siglo, Claro. son deformables. Claro. ¿Para qué? Para que cuando haya un impacto, Dios no quiera que tenga Sí, una claro, persona, claro. entonces cuando tenga un impacto, se deforme el carro sin que el impacto llegue a la cabina y Exacto. no se vean afectados los Tiene un ocupantes. porqué esa Exacto. situación. Pero Julio, ahora se nos viene también la nueva moda de los autos eléctricos. Exacto. Y también están los híbridos, Los ¿no? híbridos. Entonces, y ahora que Elon Musk está muy cerca de Donald Trump, no sería raro que dentro de poco podamos tener una invasión de los autos eléctricos también en Latinoamérica. Bueno, acá en el Perú ya tenemos, Ajá. ha crecido. En los últimos 2 años hemos tenido muy buen crecimiento de los vehículos electrificados, tanto eléctrico que son, hay un sistema eléctrico enchufable y el híbrido que no es enchufable. Ajá. Vamos a explicar brevemente. Uno por uno, por ya, favor. Vamos con el eléctrico. El Ajá. eléctrico simplemente tiene una batería, que como cualquier batería, así como tu celular, que cuando se baja, lo necesitas recargar y lo recargas. Correcto. Y hay mucha gente que piensa que, oye, ¿pero dónde lo voy a recargar? ¿En qué lugar? ¿Dónde voy? No sé. No, tiene un cargador, tal cual, portátil, que tú lo tienes en el carro y lo conectas. Y no hay ningún problema. ¿Pero se necesita un enchufe especial o...? Sí, el enchufe especial que es trifásico nada más. Ah, ok. Listo, y las Ok. residencias tienen ya trifásico. Has puesto un buen ejemplo, como un celular. Exacto. Ya, entonces tenemos ese. Y tenemos el híbrido. El híbrido no necesita enchufable, pero sí usa combustible. Entonces, cuando tú consumes, los dos carros, tanto el eléctrico como el híbrido, consumen corriente. Entonces, en el híbrido que dice, oye, pero ¿para qué tiene el motor a gasolina? Entonces voy a consumir gasolina. Claro, pero la autonomía de un carro eléctrico es un promedio de 350 kilómetros por medio, más, menos, todo depende del tamaño de la batería. Pero un híbrido con gasolina es 700 y en algunos casos hasta 1000 kilómetros por un tanque de combustible. 1000 kilómetros, ¿qué quiere decir entonces? Que yo tanqueo mi combustible, por ejemplo 10 galones, y voy a tener 1000 kilómetros. Claro. Y con 1000 kilómetros. Entonces, ¿cómo, en qué momento? Yo consumo corriente de mi batería, la computadora detecta que la batería se ha bajado y arranca el motor. El famoso motor de combustión Impresionante, interna se arranca solito, Ajá. yo no arranco el motor, arranca solito y empieza a mover un generador. Este generador carga la batería. Y cuando ya la batería está cargada, apago el motor. Entonces, Claro. el motor es intermitente, no siempre está trabajando. Impresionante la tecnología.
Julio, entonces, cuando hablamos de precios y de estos carritos eléctricos, ¿todavía están muy caros? Está caro. Están Está caros. caro. Pero sí, lo que tú ahorras en el combustible, entre Ajá. comillas, recuperas en el precio. ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente un promedio? Están variables desde 25.000, 30.000 y hasta Ok. puede estar un poco más también. Pues, ¿no? Ahora todo depende de la marca, modelo, el tamaño. Cuanto más grande es el Claro. carro, un poco más costoso por la capacidad y la tecnología que tienen, ¿no? Perfecto. Para terminar, Julio, 3 tips así para quienes nos están viendo y quieren animarse a comprar un seminuevo. 3 tips. Ya, vamos. Si tú quieres comprarte un seminuevo y vas a una persona que te quiera vender, entonces lo primero que tienes que hacer, te sientas en el carro, revisas el timón, la palanca de cambio y los tapices. Si están muy gastados, es síntoma de que ese carro tiene alto kilometraje. ¿Ok? Y segundo, revisas el contorno del motor y la maletera para ver si están con deformación por los siniestros que hayan tenido. Porque yo me quiero comprar un carro, está bien que sea de segunda, pero bien. Claro, ¿No? claro. Y tercero, como lo había dicho al inicio, revisar el historial de sus servicios realizados. Perfecto. Julio, nos has dado una clase maestra. Muchísimas gracias. Al contrario, así. Julio Guamán, docente del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú, con nosotros aquí en Economía para Todos. Volvemos con mucho más.